moving and jabbing. So right now he is a sitting duck. There is a short lead right. Edwin Valero, un hombre que una vez resonó con el fulgor del éxito en el mundo del boxeo, un prodigio de poder y agresión en el ring que dejaba a sus oponentes temblando. Pero detrás de esta fachada de gloria y talento se ocultaba una historia oscura y turbulenta, llena de desafíos que finalmente llevaron a su vida por un rumbo desafortunado. En este video nos sumergiremos en la vida y el legado de este enigmático individuo, explorando los momentos de triunfo, las luchas personales y el trágico desenlace que conmocionó al mundo entero del boxeo. Edwin Valero, originario de Venezuela, nació el 3 de diciembre de 1981 y se convirtió en una leyenda del boxeo gracias a su estilo agresivo y una impresionante racha de victorias por nocaut. A pesar de su éxito en el cuadrilátero, su vida también estuvo marcada por tragedias que dejaron una profunda marca en su legado. Desde una temprana edad, Edwin Valero estuvo expuesto a una realidad brutal y peligrosa que lo rodeaba a medida que crecía. Fue tentado por las pandillas, estuvo al borde de caer en sus garras, lo que parecía llevarlo por un camino de criminalidad y destrucción. La vida de Valero estuvo marcada por varios problemas legales, y en un momento crítico, cuando tenía 19 años, fue arrestado y condenado por homicidio involuntario, debido a un altercado en el que apuñaló a un hombre durante una pelea en una discoteca. Desde sus inicios, Valero mostró un talento innato para el boxeo. Desde temprana edad, demostró una feroz determinación y una ética de trabajo inquebrantable, lo que le permitió ganar varios campeonatos nacionales en Venezuela, antes de dar el salto al escenario internacional. Logró un impresionante récord de 27 victorias en 27 peleas, todas ganadas por nocaut, y la mayoría de estos knockouts fueron en el primer round. Peleaba con muchísima agresividad y lo convirtió en una figura destacada en la historia del deporte venezolano. A pesar de haber sufrido un accidente de motocicleta y una fractura de cráneo durante su adolescencia, Valero superó las adversidades y se convirtió en un exitoso boxeador profesional en su país. En el año 2002, Edwin Valero hizo su entrada en el mundo del boxeo profesional, con una victoria aplastante sobre Eduardo Hernández en el primer asalto, gracias a su impresionante velocidad y su devastador poder de golpeo. Estos atributos lo catapultaron rápidamente hacia la fama y el estrellato en el ámbito boxístico. Una de las peleas más destacadas y emocionantes de Edwin Valero fue contra el boxeador mexicano Antonio de Marco, que tuvo lugar el 6 de febrero de 2010 en Monterrey, México. En ese momento, Valero era el campeón mundial de peso ligero de la Organización Mundial de Boxeo, OMB. Durante el combate, ambos púgiles demostraron una valentía y determinación excepcionales, llevando la intensidad al máximo nivel. En el segundo asalto, un golpe accidental del codo de Marco impactó con fuerza en la frente de Valero, provocando una profunda herida. Y a pesar de la sangre y el dolor, Valero continuó luchando, mostrando una increíble resistencia y aguante en el cuadrilátero. El enfrentamiento se convirtió en una batalla de puños y corazones, con momentos de gran emoción y tensión. Ambos boxeadores recibieron aplausos y reconocimientos por su valentía y entrega en el ring, conquistando el respeto de los aficionados presentes. En el noveno asalto, Valero lanzó un asalto final impresionante. Sus puños se movían como martillos destructores, alcanzando su objetivo una y otra vez. Aunque De Marco mostró una valentía sin igual hasta el último aliento, finalmente se rindió ante el abrumador poder de Valero. Cada vez que subía al ring, Valero dejaba una impresión imborrable en sus oponentes y en los fanáticos. Su estilo agresivo, combinado por una rapidez y precisión asombrosas al conectar golpes, le granjeó una reputación temible. Pero había algo más que alimentaba su legendaria fama, su inquebrantable determinación y valentía, ya que nunca retrocedía y jamás se daba por vencido, lo que lo convertía en un adversario verdaderamente intimidante para cualquier rival que se atreviera a enfrentarlo. Con cada pelea, Valero acumulaba títulos de diversas categorías de peso, consolidándose como uno de los boxeadores más formidables de su tiempo. A pesar de su exitosa carrera en el cuadrilátero, la vida personal de Edwin Valero estuvo marcada por tragedias y problemas. En lo más íntimo de su vida, enfrentó la sombría realidad de la violencia doméstica. Su esposa, Jennifer Carolina, fue víctima de maltrato físico, llegando incluso a ser hospitalizada en varias ocasiones debido a los abusos. Incluso después de su última victoria, cuando ella ingresó al hospital con costillas fracturadas, los médicos consideraron denunciar los hechos, pero las amenazas de Valero los disuadieron. Esta dualidad en la vida de Edwin Valero, donde brillaba como una estrella en el ring, pero luchaba con problemas personales oscuros y perturbadores, añadía una capa adicional de complejidad a su legado. Su carrera en el boxeo lo llevó a la cima del éxito, pero sus acciones fuera del ring también lo definieron, planteando cuestionamientos sobre su conducta y su capacidad para lidiar con sus demonios personales. La historia de Edwin Valero es un recordatorio de cómo la fama y el talento pueden coexistir con luchas internas y desafíos personales, formando una narrativa compleja y conmovedora en la vida de un hombre que se convirtió en una figura legendaria y controvertida en el mundo del boxeo.
En abril del año 2010, un acontecimiento devastador cambió la vida de Edwin Valero para siempre. Él y su pareja, Jennifer Carolina Viera Finol, se registraron en un hotel de Carabobo, Venezuela, pero al despertar, Valero se encontró en una situación aterradora. Su pareja había fallecido y él estaba cubierto de sangre. A las 5:30 de la mañana del 18 de abril, el boxeador se dirigió a la recepción del hotel y reveló que había acabado con la vida de su esposa. El personal del hotel, horrorizado por la escena, informó inmediatamente a las autoridades locales. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron múltiples heridas de arma blanca en el cuerpo de la víctima, lo que llevó a Valero a confesar nuevamente el asesinato y a ser arrestado de inmediato. Este trágico evento generó una enorme atención mediática y provocó debates acerca de la salud mental y el comportamiento violento de Valero. En su historial se habían reportado problemas previos de adicción y agresividad, lo que llevó a especulaciones sobre posibles trastornos mentales. Aunque no se confirmó oficialmente ninguna condición específica, Valero fue sometido a evaluaciones psicológicas y psiquiátricas mientras estaba en prisión preventiva, buscando entender los motivos detrás de este acto devastador. Antes de que el juicio pudiera llevarse a cabo y se pudiera determinar su culpabilidad o inocencia en relación con el asesinato de su esposa, ocurrió otra tragedia. El 19 de abril del año 2010, Valero fue encontrado muerto en su celda, aparentemente habiéndose ahorcado utilizando su propia ropa. Su muerte dejó sin resolver el caso y dejó muchas preguntas sin respuesta sobre los detalles exactos de lo sucedido. La noticia de la muerte de Edwin Valero y su esposa conmocionó a diversas figuras, incluido Hugo Chávez, quien era un admirador del talentoso boxeador. A lo largo de su vida, Valero mostró su apoyo al chavismo, lo que lo convirtió en una figura conocida en el ámbito político de Venezuela. La historia de Edwin Valero es un poderoso recordatorio de cómo los talentos y los sueños pueden quedar eclipsados por los demonios internos que acechan en las sombras. A pesar de sus logros en el cuadrilátero y su fama en el mundo del boxeo, su legado quedó inevitablemente marcado por los eventos trágicos que llevaron a su final prematuro. Más allá de las estadísticas y logros deportivos, la historia de Edwin Valero nos impulsa a reflexionar sobre cuestiones profundas de la vida humana. Nos recuerda que el éxito y la fama no siempre garantizan la felicidad y la satisfacción personal, y que los demonios internos pueden afectar incluso a aquellos que aparentan tenerlo todo. Es un llamado a prestar atención a la salud mental y a abordar adecuadamente la violencia doméstica, buscando apoyo y ayuda cuando sea necesario. Aunque la tragedia marcó el final de su carrera y dejó una mancha en su legado, Edwin Valero será recordado como un boxeador excepcionalmente talentoso. Su historia nos enseña la importancia de cuidar no solo el éxito personal, sino también la salud mental y el bienestar emocional. Recuerda que si te ha gustado este video, no dudes en darle un like y seguirnos para estar atentos de historias y combates de boxeo impresionantes. Sin más nada que decirte, te deseo excelente día, cuídate sobre todo, y nos vemos en el próximo video. Bye.